Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de un gran libro, no suficientemente conocido, pero que puede aportar mucho más de lo que parece. Es un libro que trata sobre la guerra. La guerra, no podemos obviarlo, es otra dimensión del ser humano, el conflicto. Ya lo decía Séneca, ¿verdad? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y en esta obra nos describen las 70 batallas más grandes de todos los tiempos, desde Maratón a la Guerra del Golfo. Es un tocho un poco curioso, pero no os dejéis engañar porque está bastante ilustrado, como veis. Es un libro que tiene bastantes ilustraciones, se repasa las más grandes campañas de todas las épocas. Como digo, desde la Edad Antigua, empieza en Maratón hasta la Guerra del Golfo. El libro escrito por Jeremy Black, aunque tiene un sinfín de colaboraciones, pues fue editado en el año 2005. Así que para la época en la que fue publicado es bastante reciente. Por fortuna, no creemos, por lo menos que sepamos, que haya habido un gran conflicto bélico al nivel de las batallas que se describen aquí. Habla de Maratón, de Normandía, de la batalla de Kursk, de las Malvinas, de la Guerra del Golfo, etcétera. Y como veis, aparte de las ilustraciones, te enseñan pues los mapas de batalla, te dicen quiénes eran los combatientes con datos, las fuerzas de cada uno, etcétera. Pero lo importante del libro, las conclusiones del libro, que es lo que queremos expresar. La guerra, como digo, es una parte más de la vida y a veces es una metáfora de un conflicto personal que pueda tener cualquier persona. Cuando hablamos de una guerra, también podemos hablar de dos personas que se están peleando, o podemos hablar en el ámbito empresarial de dos o más empresas que están compitiendo. Al final el conflicto es inherente al ser humano. Y de esta obra podemos traer varias conclusiones, ¿verdad? El libro, como digo, es una delicia. Solo por las ilustraciones, cómo describe los movimientos de batalla, las fuerzas con las que contabas cada uno, etcétera, merece mucho la pena. Las conclusiones que hemos sacado de este libro y que la aplicamos a otros órdenes de la vida, como digo, son básicamente tres. Cuando comparamos o estudiamos las 70 grandes batallas de todos los tiempos, nos damos cuenta de una cosa, que normalmente el que tiene más soldaditos gana, ¿vale? Este es un patrón que se repite a lo largo de todas las batallas. En principio, como digo, quien tiene más soldados gana. Pero, seguidamente entra en liza un segundo factor. Un segundo factor que empezó a entrar en liza desde muy antiguo, ¿verdad? No es lo mismo luchar con hierro que con bronce. No es lo mismo luchar con metralletas que luchar con fusiles. No es lo mismo tener 100 portaaviones a tener 10. El segundo ítem que determina la mayoría de las batallas es la tecnología. Y la tecnología se configura por delante del número. Es decir, el patrón es que aunque un ejército tuviera muchísimos más soldados que su adversario, pero duplicando, triplicando, incluso a veces multiplicando por 10 los soldados. Nos ponen el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Hernán Cortés, cuando conquistó México, que estaba en una ratio de desventaja de 10-1, es decir, por cada 10 indígenas había solo un español, pero los españoles entonces contaban con caballería, contaban con fusiles, etcétera. Y eso hizo que ganara las batallas. Esa y otras, donde, como digo, la tecnología es determinante. Son famosas
las batallas de la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes destacaron por el buen uso de los submarinos, ¿verdad? Era un ítem que no usaba prácticamente nadie, y que los alemanes perfeccionaron tanto el objeto en sí mismo como su uso. Después de la Segunda Guerra Mundial observamos que, digamos, el arma que fue fundamental, además de las armas atómicas, por supuesto, ahí tenéis un ejemplo claro de la tecnología, fueron los portaaviones. Si en la Primera Guerra Mundial, como digo, lo que determinó la balanza hacia uno y otro lado fueron los submarinos, en la Segunda Guerra Mundial fueron los portaaviones. Se describe que mientras Alemania conseguía hacer un portaavión, pues América hacía 5. Imaginaros la desproporción, ¿verdad? Que es lo que hizo que finalmente se llevase el gato al agua. Así que el factor número 2 en importancia es la tecnología, como digo, por encima del número de soldados que tuviera uno u otro bando. Esto se puede determinar también con respecto a las empresas, ¿verdad? Como digo, u otros órdenes de la vida. Aunque pongamos unas tiendas de ropa. Una tienda de ropa tiene más tiendas que otra, ¿verdad? Pero si aparece otra tienda que sus procesos sean mejores, que a lo mejor sean capaces de servir a domicilio, mientras que la otra empresa no, sus procesos sean más rápidos, su sistema de caja más cómodo, que eviten que haya cola, etcétera, pues el pez chiquitito que tiene mayor tecnología puede comerse al grande, ¿verdad? Esto es lo que nos demuestra la historia como segundo factor decisivo. Y el tercer factor, que es el que personalmente más me gusta y el que me llamó un poco más la atención, es el siguiente. Dos ejércitos que luchan, a pesar de que uno tenga ostensiblemente mayor cantidad de soldados, a pesar de que tenga a su vez mayor tecnología, si este ejército tiene peores líderes, normalmente pierde. Ponen ejemplos claros pues de Napoleón, de Carlomagno y de otra serie de figuras de la historia que revelan esto. Los líderes es el tercer ítem y el primero en importancia en lo que el desempeño de la guerra se refiere. Como digo y repito, aunque un ejército tuviera más soldados, aunque tuviera mejor tecnología, si tenía peores líderes, pues la historia demuestra que se va a condenar al fracaso. Eso lo podemos llevar a cualquier otro plano que queramos. ¿Cómo descubrí este libro? Bueno, pues este libro no sabía muy bien qué leer. Un día entré en una biblioteca hace ya cerca de 20 años, me llamó la atención, lo abrí, me gustaron las ilustraciones que son espectaculares. Es cierto que los que sean muy lectores, pues como podéis ver, a veces tiene poca chicha, pero el zumo de naranja de los resúmenes y de la descripción de la estrategia y de la descripción de los combatientes supera con creces lo que pudiera ser una mayor falta de literatura. Así que obra totalmente imprescindible. Aquí descubrí batallas muy importantes que no conocía o solo conocía de soslayo, lo que me permitió profundizar en ellas y me enamoró, por lo que estoy convencido de los que les guste el cine bélico, ¿verdad? O este tipo de literatura, o simplemente la vida y quieran prepararse para el conflicto, esta obra le vendrá muy bien. Hay también un cuarto factor que podemos destacar, que está ahí un poco entre medio de los tres, ¿verdad? Que es el factor fortuna, el factor suerte, ¿verdad? Y, como dice el proverbio chino, más vale una cucharadita de suerte que un barril de sabiduría. Algo parecido a lo que le pasó pues a la Invencible, que cuando fueron a invadir las costas de la pérfida Albión, pues hubo una serie de torbellinos y de tormenta por allí que mandó al traste la maniobra. Así que el factor fortuna también es importante, ¿verdad?
pero no supera en determinante al liderazgo. Repito, los 3 factores que son determinantes en cualquier batalla, ya sea en la guerra o ya sea en el mundo real, es una empresa, un equipo de fútbol, lo que queráis. Primero el número, el que tenga más soldados normalmente va a ganar. Segundo, la tecnología, el que tenga más tecnología, aunque tenga menos soldados, va a ganar. Y tercero y más importante, el liderazgo. El que tenga mejores líderes, aunque tenga menos soldados y aunque tenga peor tecnología, normalmente va a ganar. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si les gustan lo que ven. Vais a disfrutar mucho con esta obra. Como digo, las ilustraciones son una pasada. A los que les guste el cine bélico y este tipo de literatura, al que no, pues no, dejaremos para otro vídeo otros libros. Por favor, no olviden darle like, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayudáis mucho a promocionar el canal. Comenten y compartan. Gracias.